Buenas noches. Bienvenidos a Historias Creepy. Recuéstate. Utiliza audífonos. Cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror. Esta es la historia creepy de hoy. Esto pasó en la primavera de 1984, en un pequeño poblado al norte de los Estados Unidos, en una región boscosa y solitaria. La televisora local, FTV, buscaba cerrar su programación nocturna con algo que atrajera audiencia. Y tomando en cuenta la presión ejercida por varios empresarios locales del pueblo, que eran sumamente religiosos, el director del canal autorizó al reverendo Patrick utilizar esa hora vacante destinándola a un programa sobre religión. El reverendo Patrick acababa de llegar al pueblo para reemplazar al anterior pastor de la congregación, que tenía poco tiempo de haber fallecido. Fue así como, de forma muy humilde, aquel programa se estrenó a principios del mes de abril de ese año. El programa religioso tenía una producción muy modesta, con un plato simple donde el presentador se sentaba para dar lectura a diversos pasajes de la Biblia y posteriormente hacer interpretaciones de los mensajes bíblicos en el contexto de la época. El nombre del programa fue La Luz del Señor nos llama, con el reverendo Patrick. Su audiencia siempre fue constante y el programa se mantuvo al aire sin ningún contratiempo hasta principios de junio, fecha en la que la televisora comenzó a recibir diversos reclamos por parte de la audiencia. Todas las quejas fueron realizadas exclusivamente por mujeres, manifestando experimentar ciertas sensaciones durante intervalos específicos de la transmisión. Los síntomas iban desde el vértigo, pasando por las náuseas, visión borrosa y dolor en la espalda. Todas estas mujeres estaban plenamente convencidas de que el programa del reverendo Patrick les provocaba aquellos síntomas. Tras un mes de incontables reclamaciones, se dieron cuenta que dichas sensaciones se desencadenaban puntualmente a intervalos de 6 minutos en el transcurso de la emisión. Los técnicos de aquel pequeño estudio revisaron minuciosamente cada aparato empleado en la producción del programa, tanto de audio como de video, pero no encontraron nada. Cuando el reverendo Patrick supo de estos reclamos, simplemente se encogió en hombros y dijo: «A ciertos individuos les resulta imposible soportar la voz del Señor». El director del canal decidió mantener el programa al aire mientras buscaba una explicación a los reclamos. Pero finalmente, a principios de agosto de ese año, a los 4 meses de haber comenzado con su transmisión, el programa se canceló, justamente cuando la audiencia se precipitó de forma drástica. De hecho, el estudio tomó la decisión de aprovechar el espacio vacante para dar mayor cobertura a la noticia del momento: una inexplicable epidemia de abortos espontáneos. Los primeros casos se registraron en mayo de ese año, y cuando finalmente la prensa empezó a cubrir el fenómeno, las mujeres embarazadas que habían sufrido aborto ya sumaban más de 300, tanto en ese pueblo como en algunos poblados aledaños. Justamente los lugares donde cubría transmisiones aquel canal. El Centro de Control de Enfermedades no encontró explicación alguna para aquel extraño suceso. El reverendo Patrick se mostró indiferente cuando se le notificó que el programa sería cancelado. No emitió ningún tipo de protesta y simplemente lo aceptó, como si ya supiera su destino. Fue entonces que tomó su Biblia, se paró de su silla y se retiró del estudio tras la última emisión de La Luz del Señor nos llama, y jamás lo volvieron a ver en el pueblo.
nadie supo nada después de su paradero, ni siquiera los miembros de la congregación. El canal siguió dando cobertura al incidente del 84, mote que le dio la prensa a esta epidemia de abortos espontáneos, pero poco a poco comenzó a disminuir hasta finalmente desaparecer para el mes de octubre, justamente un par de meses después de la cancelación del programa del reverendo Patrick, y la población ya empezaba a olvidar dicho incidente. Un pasante técnico que era nuevo en el canal, llamado George, encontró las cintas del programa La Luz del Señor nos llama con el reverendo Patrick y empezó a revisarlas. Su intención era obtener algo de información sobre un ensayo que realizaba donde analizaba el impacto de la religión en ese poblado, ya que estaba estudiando psicología. Pero cuando revisó las cintas, se encontró con algo muy perturbador. Al intentar detener la grabación a los 4 minutos y 15 segundos, accidentalmente puso el botón de avanzar. Mientras la secuencia de imágenes pasaba rápidamente en la pantalla, detuvo el avance. Cuando la cinta finalmente quedó pausada, el cronómetro marcaba el minuto 6 y 6 segundos. George casi se va de espaldas al ver la imagen congelada en la pantalla. En lugar de la cabeza del reverendo Patrick, se podía ver la cabeza de un gran demonio, con grandes cuernos y un semblante terrorífico. Tras recomponerse, regresó la cinta y volvió a analizar la secuencia para asegurarse de que su imaginación no le estaba jugando una mala pasada. Al analizar minuciosamente la secuencia, descubrió un patrón. La misma imagen aparecía cada 6 minutos, tan solo una fracción de segundo. Suponiendo que se trataba de una novatada orquestada por sus colegas, llevó la cinta al equipo técnico con el temor de convertirse en el objeto de burlas. Sin embargo, los técnicos, al revisar la grabación, estaban igual de confundidos que George. Nadie en el estudio había tocado aquellas grabaciones tras la cancelación del programa. A la semana siguiente, el director del canal, sin ninguna razón, despidió a George de su trabajo. Pero George se había hecho de un buen amigo, un editor técnico dentro del canal, y lo convenció de analizar todos los episodios de La Luz del Señor nos llama, para ver si presentaban la misma anomalía. Claro está, sin que el director del canal lo supiera. A medida que revisaban los episodios, descubrieron que la imagen se iba haciendo cada vez más repugnante. El técnico le comentó a George que la situación era, desde el punto de vista técnico, imposible, pues la cinta no presentaba evidencia de alteración alguna. De hecho, este mismo técnico había estado en las grabaciones de cada uno de los programas y sabía que era imposible que alguien del staff haya colocado las imágenes de forma deliberada. Posteriormente, este técnico llevó la evidencia al director del canal para ver qué explicación podía tener, aún temiendo las mismas represalias que tuvo hacia George por husmearle en las cintas. Pero esta vez no fue así, y el director del canal le ordenó que destruyera las cintas y que no comentara nada sobre sus hallazgos con otras personas, que no le interesaba descubrir al responsable, pues lo único importante era proteger la reputación del canal y a sus empleados. Y fue así como el técnico decidió dejar de lado el tema por el bien de todos, abordando aquel incidente apenas como una broma. Pero George no podía superarlo. Fue así que antes de destruir las cintas, George sacó copias de la mayoría de los programas del reverendo Patrick sin que supieran, y continuó desde su casa investigando para ver si podía encontrar alguna pista del responsable y los motivos que tuvo para hacer algo tan extraño. Varias semanas después, George buscó al técnico para que lo ayudara nuevamente, diciéndole que había descubierto
algo todavía más perturbador que aquellas imágenes. Cuando los cuadros donde aparecía el demonio se colocaban en secuencia, aparentemente su boca parecía moverse, como si intentara decir algo. El técnico, por temor a ser despedido, le dijo que se deshiciera de las copias y se olvidara del tema. Pero eso no convenció a George. Él seguía obsesionado con su investigación. Una semana después, por la noche, en la estación de policía recibían una llamada de emergencia. Una señora había escuchado una serie de gritos y lamentos horribles que provenían de la casa de sus vecinos. En esta casa vivía un joven matrimonio. Le comentó a la operadora que la mujer estaba embarazada y que temía que algo malo les hubiera pasado. Cuando la policía llegó al lugar, todo estaba oscuro y solo se veía una luz tenue que provenía de un televisor que iluminaba un poco la sala. Los oficiales se acercaron a la casa. La puerta estaba entreabierta y fue así como ingresaron a inspeccionar. Una vez en la sala, encontraron a la joven mujer muerta, sobre un pentagrama dibujado en el piso, con el vientre abierto y con varios símbolos indescifrables escritos con sangre en la pared. A su vez, podía verse un camino de sangre que llevaba a la esquina de la sala a donde estaba el televisor encendido. Y frente a él, al final del rastro de sangre, estaba el esposo de aquella mujer. Era George, aquel noble pasante técnico del canal, con el cuerpo de su hijo, aún siendo un pequeño feto, ya muerto sobre sus pies. Todavía empuñaba en sus manos el cuchillo que utilizó para agredir a su esposa. Y cuando la policía volteó a mirar el televisor, en este se veía repetidamente la secuencia de aquel temible demonio moviendo sus fauces, como diciendo algo que nadie podía escuchar. George estaba de pie como poseído. Estaba en estado de shock y solo repetía una y otra vez: la luz del Señor nos llama, la luz del Señor nos llama, la luz del Señor nos llama. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Dispárale! ¡Ah! Si te gustó esta historia creepy, suscríbete a este canal y dale click a la campana para que te avise cuando subamos nuevos videos. Si tienes una historia creepy que quieras que aparezca aquí, no dudes en enviarla por inbox a nuestras redes sociales o correo que aparece en la pantalla. Si a mi demonio interno le gusta y él me lo permite, probablemente aparezca en este canal. No temas. Espero verte en los próximos videos con más historias creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.